Gracias. A ver, mil disculpas. Ahora sí vamos entonces con ustedes. Ya. Ok. Ya. Entonces, anteriormente estábamos hablando un poquito de los mitos griegos, de cómo en ese momento la civilización griega, ¿no es cierto?, tenía una fuerte como cosmovisión de los dioses que ya identificamos. Espero que ya hayan analizado todo lo que es los dioses, hayan visto un poquito de la Odisea, de la Ilíada, para que identifiquemos toda esta dinámica, ¿no?, que existía entre los humanos y los dioses. Entonces, ahora sí vamos a pasar al siguiente tema, que ya es conocido como el origen de la racionalidad. Es decir, ya dejamos de lado este pensamiento un poco mágico en relación a la presencia de diferentes dioses, ¿sí?, que de alguna u otra manera tenían un peso importante dentro del destino. Si por ahí usted era, no sé, un semidios, iba a tener el destino de ser un héroe para los humanos, ¿no es cierto?, con características y cualidades superiores a la que se les ha otorgado a los humanos, ¿sí? Por ahí usted tenía algún aspecto divino, ¿sí?, que establecía de igual manera la presencia o la intervención de los dioses y que podía afectar específicamente su destino, que podía modificar su destino. Aquí ya no, aquí tenemos una transición entre este pensamiento mítico y ya el origen de la racionalidad, en donde establecemos que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor tienen una razón de ser, no son un acto divino o no son cosas que pasan sin explicación. Las atribuimos a los diferentes dioses. Aquí ya lo identificamos como un asunto real, algo que ya tiene una base. Por ejemplo, ¿por qué llueve? No llueve, o ¿por qué hay relámpagos en el cielo? No porque Zeus está enojado, sino porque existen diferentes cambios de clima, etcétera, presión atmosférica y demás. Entonces ya vamos a tener un tipo de explicación sobre el origen de la vida mucho más racional, mucho más meditado, ¿ya? Aquí nos dice lo que ya hablamos anteriormente. El ser humano es el único ser vivo, ¿sí?, que puede hacer estos procesos de racionalización, que vamos pensando un poquito más allá, que somos pensantes, que no nos dejamos llevar únicamente por el instinto, sino que llevamos un proceso de pensamiento mucho más complejo. Ya, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Se han visto los videitos dentro de las presentaciones? Voy a compartirla de acá. Me acuso, licenciada, que por el tiempo laboral a veces no lo he visto, licenciada. Ya. Hay un día que vayan, que tengan libre para que vean la película. O ponen ahí, bueno, el audiolibro es bastante extenso, por eso les recomiendo la película. Hay libros que son muy extensos, entonces sí, es mejor ver la película como El Señor de los Anillos. Los libros son bastante extensos, pero la película resume bastante bien el libro. Lo mismo pasa con la Ilíada y la Odisea. Son libros muy extensos, con un lenguaje un poquito pesado. Entonces, la presencia de las películas simplifica bastante todos los contenidos. Entonces, un día ahí en el almuercito para que puedan ir observando todos estos aspectos, ¿no? Ya, ok. Entonces, vamos a continuar con este aspecto de la racionalidad. Ahí para que se vea un poquito mejor, ¿ya? Entonces, en este momento ya establecemos y dejamos un poquito de lado la parte de los mitos, que ya identificamos cuáles mitos teníamos dentro de esta cultura, como Prometeo, Medusa, el Minotauro, etcétera. Todos esos mitos que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. Y aquí ya identificamos que empieza lo que se conoce como la era cristiana. ¿Sí? La era cristiana. El cristianismo empieza a esparcirse dentro de las diferentes civilizaciones.
De igual, en historia, usted debió, por ahí Jorge les debió haber comentado, ¿no es cierto?, cómo cayó el Imperio Romano, y antes de la caída del Imperio Romano, también cómo es que se fue acentuando poco a poco esta religión cristiana, los diferentes profetas, ¿sí?, que fueron distribuyendo esta religión, y cómo se fue instaurando de igual manera dentro de todas las civilizaciones. Y aquí nos dicen que tenemos que grandes civilizaciones, ¿no?, construyeron las primeras producciones escritas que reconocían las tradiciones sobre el origen del mundo, ¿no es cierto? Y que nos habla un poquito sobre el mundo y las civilizaciones que existieron anteriormente. Sobre todo, al momento en que nosotros vamos revisando este aspecto, vamos encontrando la presencia de dioses en todas las religiones, en la religión egipcia, romana, griega, que los romanos y los griegos por ahí tenían los mismos dioses, pero con otros nombres, ¿no? Entonces, igual, pero con otros nombres. Tenemos diferentes respuestas o diferentes aspectos de cómo se va creando el universo. La necesidad de que una civilización tenga moral. Para que una civilización pueda funcionar, para que una sociedad pueda seguir como está, debe de existir la moral. Existe, recuerde por favor que la moral y la ética son aspectos sumamente diferentes. La moral es dictada directamente de la sociedad, mientras que la ética va a ser construida por usted y por mí. Es decir, es una interiorización de lo que nosotros podemos considerar como bien y el mal. Mientras que lo moral, es decir, lo que la sociedad en general cree que está bien, es lo que se establece como moral, ¿sí? Entonces, de esta manera, identificamos que cada sociedad tenía, digámoslo así, diferentes aspectos de lo que hoy consideramos como, como un aspecto relacionado a ser moral, ¿sí? Entonces, anteriormente estaba bien este aspecto de esclavitud. Hoy moralmente nos parece sumamente injusto, ¿no es cierto? Y que va en contra de muchas creencias que tenemos. Sin embargo, en algunas sociedades, en algunas civilizaciones pasadas, la moral de la sociedad estaba establecida de que la esclavitud estaba sumamente bien por diferentes características económicas o incluso religiosas. En algunas civilizaciones se creía que usted sea esclavo por el color de su piel estaba bien, ya que las personas que tenían el color más oscurito de piel eran considerados como abandonados de Dios, ¿sí? Por otro aspecto, la parte moral y la parte económica ayudaba a la producción y el crecimiento de las grandes familias, así que para ellos eso era justicia, ¿sí? Entonces, mire cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la moral de manera. En nuestra sociedad, que un niño trabaje está mal, porque tienen que desarrollar diferentes aspectos y etcétera, pero antiguamente era establecido como adecuado, ¿no?, por el número de familias, porque los niños no eran cuidados ni protegidos, ¿ya? Entonces estaba súper bien. Si el niño sobrevivía, en buena hora, si no, pues ya nada. Nadie tenía en ese momento una conciencia de que, digamos, tenemos que cuidar a nuestros niños y demás, nada que ver. Aquí, de igual manera, nos hace referencia en las obras de la Ilíada y la Odisea, en donde identificamos de igual manera la moral de la sociedad que se tenía en ese tiempo. ¿Ya? Tenemos el principal poema épico que hablamos anteriormente, que es la Ilíada, la gran guerra con Troya, la presencia de Helena, la manzana de la discordia, todo este aspecto, y cómo gracias a este conflicto que se dio entre las diosas tenemos lo que se llama la fatalidad del destino, ¿sí? Entre los hombres, las mujeres y la superioridad de los dioses. Si la diosa Atenea estaba contigo, entonces vas a ser inteligente, vas a ser perspicaz, si te da la bendición. Por el contrario, si la diosa está en tu contra, vas a ser desafortunado, no vas a entender las cosas, vas a ser, digámoslo así, tonto, etcétera, ¿sí? Poco, no sé, iluminado, ¿ya? Esto pasa dentro de la perspectiva de los dioses, ¿no? Cómo se relacionan con el mundo. De igual manera, identificamos, ¿no?, la explicación de la vida, los mitos de un relato fantástico y la
y desde la racionalidad, del mito, como al momento de analizarlo se vuelve irracional y completamente infundado. Y aquí sí ya tenemos el paso, ¿no?, del mito al logo, que ya es una explicación mucho más establecida. Y aquí sí ya tenemos la presencia de sabios, pensadores como por ejemplo Tales. Tenemos la presencia de Anaximandro y Anaximenes, que empezaron ya a abandonar estas teorías mitológicas de cómo nació el mundo. Ya fue porque, no sé, Zeus y Hera se unieron. No, aquí ya se deja de lado, en este caso, un poquito esta explicación basada en la religión y vamos a la parte racional de la explicación de cómo es que nosotros pudimos llegar a este mundo, cómo es que la vida se va desarrollando en el mundo, y que de igual manera debemos ver algunas teorías de cómo el mundo se ha ido desarrollando o la evolución del mundo en ciencias naturales, ¿cierto? Ya debieron ver de igual manera este aspecto. Aquí ya dice que buscamos las explicaciones en un discurso racional, ya no infundado, ya no mágico, sino en base a la elaboración de leyes, de teorías específicas. Tenemos de igual manera que la libertad religiosa, que es lo que les comentaba que manejaba esta civilización, porque eran politeístas, adoraban a varios dioses, empieza ya a establecer una libertad de pensamiento. ¿Sí? Entonces, al no tener un único Dios que nos establezca ciertas normas, ciertos aspectos de los cuales nos tenemos que mantener ahí rigurosos, entonces se establece o se empieza a crear una libertad de pensamiento, pensar, ir un poquito más allá de la explicación religiosa que nos pueden dar. ¿Sí? ¿Por qué una persona se obsesiona o se enamora muchísimo de otra? Ya, porque Afrodita intervino y unió sus destinos. No. O porque Cupido lanzó una flecha de tal color. Nada que ver. Ahí establecemos ya un pensamiento mucho más específico de por qué una persona se enamora, de la química del amor, que por ahí tal vez en algún momento pudieron escuchar la presencia de diferentes sustancias dentro del amor, como por ejemplo serotonina, oxitocina, dopamina, etc. Cada una de ellas controla diferentes aspectos de lo que nosotros podamos llegar a sentir, ¿no? Tenemos también un ambiente cosmopolita que lo permite de igual manera la apertura mental, ¿sí? Que usted sea mucho más flexible. En algunas ocasiones, cuando le decimos o cuando usted quiere encontrar la explicación de algo y se le dice la explicación, tendemos a cerrarnos, a hacer, digamos, un poquito de mente cuadrada, de que nada fuera de lo que ya me hayan enseñado hasta el momento y considero correcto va a entrar. Entonces, aquí no. La presencia de la cosmovisión que ellos tenían les permitía aceptar las nuevas ideas de pensamiento, aceptar, digámoslo así, la Tierra ya no es plana, la Tierra es redonda, la Tierra es cuadrada, la Tierra tiene un movimiento elíptico, etc. Entonces, de esa manera, al no rechazar todo, sí, digamos, Zeus dijo que la Tierra era plana, entonces nos vamos a quedar solamente con esa idea. No, tenemos una apertura de mente, tenemos que otros pensadores que nos digan, no, y si la Tierra es redonda, y si la Tierra gira alrededor de la Luna y no al revés, etcétera. Entonces ahí aceptan cualquier tipo de idea, la propuesta, para posteriormente ser analizada y de esa manera llegar a la verdad como tal, ¿sí? Tenemos la confección ya de los primeros mapas. Ya establecemos o dejamos de lado esta parte de la descripción mitológica de cómo es el mundo y yo ya me voy a establecer la parte geográfica, que es la ciencia en sí, que me permite estudiar las diferentes características del territorio. Ya tenemos la elaboración de leyes, entonces, ¿por qué nosotros no flotamos en esta tierra? ¿Por qué tenemos en este caso un día de 24 horas? Entonces, por la presencia de leyes, ¿sí? Académicas en este caso, y también tenemos ya leyes públicas dentro del establecimiento de esta civilización, en donde ya participa, ya tenemos los primeros indicios de participación ciudadana, del proceso democrático de votación, ¿sí? Todo ello. En donde, por ejemplo, si usted como madre de familia su esposo se va a la guerra y queda viuda, entonces el Estado tiene que establecer alguna ley para cuidar o proteger a las viudas, ¿ya? O en el caso, digamos, que
tengamos alguna disputa con el vecino, no sé, nos peleamos con el vecino o hayamos haya cometido algún delito, algún préstamo, etcétera, establecer una ley que le permita direccionar la conducta a seguir, o tiene que devolverlo, o tiene que darle algo de igual valor, o establecemos ya la presencia de castigos físicos, corporales, etcétera. ¿Ya? Entonces vámonos normando ya por las leyes, por así decirlo, creadas por el hombre y no por las leyes que en este caso mandan los dioses. Por ejemplo, estos dioses de igual manera teníamos leyes establecidas para adorar a los dioses. Entonces, no comer ciertos productos en ciertos días, otorgar la mejor presa que usted tenga al fuego, de igual manera como una ofrenda para los dioses. Existían ciertas normas para que los dioses igual como que permitieran a la humanidad seguir viviendo y tener una vida normal. ¿Ya? Entonces ya descartamos por ese lado todas las leyes mitológicas, todas las leyes relacionadas con los dioses, y nos vamos ya a la creación del derecho como tal. Tenemos el ocio, ¿no?, de las clases adineradas que se dedicaron al estudio. En este momento ya no es que nos vamos a jugar fútbol ni crear nuevos deportes, sino que existían, era visto, ¿no?, que el estudio, el pensamiento, era más conocido como un ocio que como una obligación. El niño cumple 5 años, obligatorio a la escuela. No, sino que en esta civilización se conocía a esto como un ocio, que usted tuviera curiosidad, que asistiera a las diferentes academias o instituciones educativas como tal, era conocido como un ocio. De igual manera las artes, ¿no? Nunca en este caso, dentro de esta civilización se despreciaba o se consideraba menor, de menor categoría la parte de las artes. También era fundamental, ¿ya? Y la elaboración de igual manera de ideas, lo que les he comentado anteriormente. Entonces vamos a ver. Buscaron la explicación en el discurso racional, nos dicen, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos identificar que la filosofía, sí, fue lo que nació de esta curiosidad que tiene el hombre por saber cosas. Entonces yo les decía, si ustedes quieren filosofar con alguien, pueden hablar con un niño. Un niño tiene mucha curiosidad y un niño les va a decir, ¿por qué eso es verde? ¿Por qué es amarillo? ¿Por qué el cielo es azul? Y al momento en que le preguntan, para usted puede ser una pregunta tonta, digámoslo así, porque el cielo siempre ha sido azul, pero ¿por qué es azul? O sea, ¿qué fenómeno o qué retraso de la luz o la intensidad de la luz nos permite a nosotros desde los ojos, desde el factor de cómo funciona el ojo, cómo pasa la luz por el ojo, nos permite identificar que en realidad el cielo desde nuestra perspectiva es azul? Entonces es un montón de explicaciones, por así decirlo, para que nosotros podamos responder esa única pregunta de por qué es el cielo azul. ¿Ya? Entonces en algunas ocasiones nosotros podemos menospreciar tal vez algunas preguntas que a nuestro parecer no son tan importantes. Sin embargo, esta civilización, cualquier pregunta que usted se planteara era debatida, ¿sí? Era establecida de por qué, de cuáles son las causas para que nosotros podamos explicar por qué es el cielo azul. No solamente establecer de siempre ha sido así, o porque sí, el cielo es azul, así mismo es. No. Siempre establecer un poquito de más profundidad, de comprender en realidad la situación de la vida en que nos rodea y de esa manera tener la verdad o tener un aspecto de la verdad. ¿Ya? Hasta ahí dudas, inquietudes, anécdotas. Me quedé sin contexto. Perdón. Dudas, inquietudes, anécdotas, chicos. Tan claras, licenciada. Ya, entonces ahí ya pasamos a la parte de logos. Ya, ok. Entonces, vamos. De igual manera, tenemos aquí ya las ciencias particulares que se establecen, y recuerden lo que les dije el primer día, de la filosofía nace todas las ciencias, se estudia como tal la realidad dentro del aspecto de la filosofía, ¿no? Entonces tenemos las ciencias particulares que estudian los aspectos concretos de la realidad, nos dice. Aquí ya tenemos las teorías y la parte práctica. La teoría es únicamente que yo establezca y diga, a ver, verán, el cielo es azul porque tenemos cierta cantidad de luz que entra a nuestro ojo, entonces por la intensidad de luz nosotros vemos que el cielo es azul. Si la cantidad de luz aumenta o baja,
teníamos el cielo de diferente color, ya no azul, puede ser verde, amarillo, etc. Entonces esa es la teoría. Y luego en la parte práctica estamos estableciendo la creación de un experimento. Entonces yo digo, a ver, tú dices que la luz tiene diferentes intensidades y que nuestro ojo lo ve o ve los colores por las diferentes intensidades en cómo se refleja la luz en ese objeto. Entonces vamos a diseñar algún instrumento que me permita experimentar y validar la teoría. De esa manera establezco si la teoría que yo planteé, que establecí por ahí, dije, no sé, el cielo es azul porque las plantas son verdes, ya, entonces digamos, si yo establecí esa teoría, tengo que diseñar un experimento ya práctico en la que me permita validar o no validar las teorías. Y así es como nace el método experimental. ¿Qué es el método experimental? Cualquier persona puede proponer una teoría en base, obviamente, al análisis de anteriores teorías y a su propia investigación o estudio sobre el tema que se está proponiendo. Y de esa teoría propuesta, para comprobar si es efectiva, si en realidad funciona, yo puedo diseñar cualquier experimento que pueda ser replicado en cualquier momento y me permita ver esta teoría. Ustedes lo van a poder experimentar dentro de la materia de física. En física, ustedes van a ver algunos experimentos en donde se establece la presencia o la creación o la validación, mejor dicho, de las teorías como la gravedad, la presión del aire, el plano inclinado, la velocidad, etcétera. Todo ello. Entonces, al momento en que yo establezco esta teoría y la puedo comprobar, entonces ahí es cuando yo identifico en realidad la verdad sobre lo que nos está rodeando. Una explicación certera, ya no ficticia, ya alejada totalmente de los preceptos o los dogmas religiosos, únicamente con el establecimiento del método experimental, ¿sí? O el método científico, mejor dicho. ¿Ya? Vamos aquí. Listo. Vamos al siguiente. Deme un chancito. Mejor dicho, ya. Ya, listo. Hasta ahí terminamos, chicos. ¿Alguna inquietud, duda que tengan, por favor? Ya vamos a ver desde dónde se origina la filosofía, desde la duda, el asombro y la capacidad que tiene el ser humano de no encasillarse únicamente en lo que le dicen, sino ir mucho más allá de sus límites para poder establecer un proceso intelectual mucho más profundo, en base de igual manera a un pensador, ¿ya? Mil disculpas, chicos, por la demora y nos vemos la siguiente clase. Ya tienen una clase más con la profe de inglés. Muchas gracias por la atención. Chao, chicos. Gracias, licenciada, muy amable. No tenemos